y también les funciona muy bien porque ayuda a soltar toda esta parte de acá. Entonces todo también ayuda a soltar un poquito la boca y puede abrir más la parte de la garganta para que no se les vaya a ir la voz, para que no se queden como calladitos ahí. Traten como siempre de mandar los mensajes como tienen que ser, sí, así como estás así como estás así. Es así, esa es la forma correcta. Y hay muchos más ejercicios que nos ayudan y nos colaboran demasiado al momento de poder expresar y podernos hacer notar en esa exposición. Un aguardiente también ayuda bastante. O un ron. Sí. Muchas personas lo utilizan porque saben que de pronto en cualquier momento de la exposición se pueden quedar sin voz. De hecho, los actores, los cantantes, hay muchos que se toman un ron o un aguardiente antes de salir. Y para ellos, y para mí, o para ustedes, para ninguno llega al escenario o ninguno llega a la exposición tranquilo. Sí, súper bien. Si un actor no siente los nervios al salir a la función, pues ya no tiene sentido que actúe, porque pues siempre tiene que estar como esa adrenalina. Si esa adrenalina se pierde, pues ya se pierde como todo. La idea es que sientan el sustico, pero que también traten como de que cuando empezamos a hablar, el sustico se va yendo, siempre y cuando tengan la claridad en la mente. Si no la tienes, vas a seguir con todo ese susto, y muy seguramente la gente no te va a entender. Claro que hay muchas personas que pueden tener claridad del tema, pero que en el momento de exponer, ¡pum!, se borra. Es como, puta, pero si yo sabía todo, ¿por qué se me olvidó? Porque muy seguramente no estabas concentrado, no estabas como ahí puesto, o muy seguramente no tenías claras esas ideas tan claras, no las tenías, entonces ahí se difumina. ¿Listo? La dicción es muy importante. Empleo las palabras correctamente, pronunciación adecuada, acentuar correctamente, respetar las pausas. No se trata como de hablar a la carrera. No sé si han estado en exposiciones que muchas veces la persona ¿y ustedes qué dijo? Ahí está. Evitar las muletillas como verdad, por ahí, y entonces, verdad, y muchas veces nos quedamos pegados ahí. Tratar de evitar esas cosas porque realmente es muy molesto para la persona que nos está escuchando. Adelante, un poquito, espérame. Yo miro a ver si tengo aquí algo. Esto. Es la versión. ¿Qué dice? En la parte de la expresión oral, entonces, optimizar la personalidad de cada uno mejorando la autoestima, aumenta la empatía, consiguiendo una mayor sintonía, siendo auténticos, controlando la ansiedad de hablar en público y expresando los propios sentimientos. O sea, cuando uno se suelta con las personas, cuando uno tiene claridad del tema, cuando uno sabe realmente lo que está hablando, todas estas cosas pasan a un primer plano. O sea, ya la persona dice como, ay, tan chévere como expone, o muchas veces la persona no es linda físicamente, pero como habla tan bien, las chicas todas son, ay, tan divino. O muchas veces a los chicos también les pasa, ¿vale? Pronunciación clara de las palabras que los demás puedan oír y distinguir bien todo lo que decimos. Por costumbre o por pereza, algunas personas hablan con la boca muy cerrada, casi sin mover los labios. Otros por timidez adoptan un tono muy bajo y apenas entienden lo que dicen, lo que les estaba comentando. Levantar la cara, limpia tu garganta y abre bien la boca, es lo que les estaba diciendo también. Siempre es bueno que hagan un ejercicio antes de salir. O también funciona la del lápiz, que mucha gente la sabe, que empiezan a decir el texto antes de salir a la exposición, con un lapicito en la boca, con un lapicerito, y entonces empiezan a decir el texto, y también les funciona porque estamos con el movimiento de los labios, ¿vale? Esto nos sirve a todos, tener entrevistas satisfactorias, vender ideas o capacitar vender ideas, capacitar adecuadamente, formar parte de un equipo de trabajo. La expresión oral siempre, recuérdenlo, siempre está presente en todos los sentidos. El nerviosismo inicial, entonces es necesario aprender a convivir con los nervios. Aún los más consagrados oradores, actores y cantantes presentan cierto grado de nerviosismo antes de enfrentarse al público. Cada vez que hables en público te costará un poco menos que la vez anterior, sobre todo si es ante el mismo público. Los nervios desaparecerán por sí mismos en el momento que empieces a hablar. No evites la mirada o el contacto visual con el auditorio.
es una señal evidente del nerviosismo. No, no lo cantaría. Ok. ¿Es un reggaetonero que no canta o un Bien. reggaetonero que no ¿Que no quiere cantar reggaetón? Ah, ok. Un reggaetonero que no quiere cantar. Ah, sí, estaba fácil. Sí, estaba fácil. Eso es un elefante. Listo, chicos, yo creo que pues con ella funcionó porque ya sabía más o menos cómo era la dinámica y ya no estaba tan tensionada. Si hubiera salido de primeras, muy seguramente estuviera así. No sabría cómo abordarlos. Esa es la confianza que nos tienen que dar las personas y la confianza que le tenemos que dar al grupo cuando lleguemos a exponer. ¿Vale? Ya, pues no sé si más adelante Rafa quiere profundizar más en temas, si de pronto ustedes dicen, Rafa, yo quisiera profundizar más en tal tema, sacamos varios, aparte de la comunicación verbal y no verbal, está la mirada, están los gestos, está los tonos de voz que podemos manejar, todo ese tipo de cositas los pueden manejar y ya me dicen, y si quieren venimos los exponemos. Dime. Pues a mí hace mucho tiempo una profesora me dijo que, pues obviamente se notan mis nervios, que pasaron adelante con un esfero o algo en las manos para jugar mientras habla. Eso es No, malo. porque es que, porque entonces, Mal consejo. obvio, porque entonces toda la atención se centraría del público en la pelota que tengas o en el lapicero o esta, Pues para lo que que tengas pasa es que lapicero. no es mal consejo, es como una parte de entrenamiento para llegar al Para punto llegar a de no usar el lapicero. Bueno, pero hay una anécdota de Salvador Dalí. A él lo invitaban a dictar muchas conferencias. Entonces él tenía una táctica distinta para su nerviosismo, en medio de su egolatría y su locura. Y él se ponía una talla de zapatos menor a la de la usanza normal. Entonces esa incomodidad en los pies lo maltrataba y lo hacía perder el miedo o no sentirlo a su charla. ¿Por qué? Porque entonces toda la energía de su cuerpo está concentrada acá en los pies. Entonces trataba de acomodarse los zapatos o entonces trataba, o sea, eso mismo lo tenía apretado. Lo del lapicero puede funcionar, pues para mí no sería como lo más conveniente, pero puede funcionar. De cierto modo que en un momento de la exposición, cuando tú ya tengas la confianza, lo sueltes. Salir con él, empezar a explicar, ya cuando tú sientas que el grupo ya está como en disposición total, dejarlo a un lado y ahí sí empezar. Porque si yo empiezo a jugar con este lapicero y empiezo a exponerles a ustedes, entonces, fíjense que ustedes se van a empezar a centrar en lo del lapicero, no en mí. Y yo necesito que ustedes estén centrados en lo que yo les estoy exponiendo, ni en el lapicero ni en mí. A mí realmente no me interesa que ustedes me estén mirando a mí, me interesa que estén mirando acá. Entonces si yo empiezo con este Y el lapicero, uso de un papelógrafo, por ejemplo. ya sería diferente. Ahí sí ya sería diferente. Porque entonces, Es que la intención de acá. exacto. ¿Explicarles? Un papelógrafo. Sí, o un tablero, pues. Lo que pasa es que más que el juego, o sea, pues anexando la tu exposición un poco, es que más que el juego por entretenerse, de distraerse uno la mente del público, también puede ser utilizado a favor en el sentido de que es direccionamiento. Si tú juegas mucho con el lapicero, pues obviamente vas a distraer a la persona como una persona que está sentada haciendo un cubo de rugby. Pero si yo uso el lapicero para generarme calma y apropiación del tema, también puedo hacer lo que hizo él, señalar. Para eso están los apuntadores láser, para eso están esas antenitas que uno estiraba anteriormente y colocaba al dar un taller o una clase. Entonces eso a ti te da una propiedad, puedes transmitir tu juego mental a esa sin que el auditorio se entere un poco. Entonces no es que esté mal, sino es la intencionalidad. Con la que sea. Yo quería hacer dos correcciones. Tú tenías en la exposición que decías que esos temores son racionales, no son racionales, son contrarios, irracionales. Y ahí también estaba bien explicado, creo que te faltó de ahí más bien. Son irracionales porque los temores de estar en el auditorio juegan es con tu sensación de protección, ¿sí? Es como el niño que tiene miedo de que hay un monstruo bajo la cama y ahí no está. Es una sensación de protección, pero es irracional, completamente desligada de lo lógico porque a ti el auditorio no te va a atacar hasta cierto punto. Y eso es muy bien lo que tú estás diciendo, porque entonces ahí es donde venimos y decimos, al niño le enseñaron que el monstruo estaba abajo de la cama, si no el niño llegaría a dormirse tranquilo. Entonces ahí es donde vienen los gestos que se imponen, las actitudes que se imponen, porque es que mi mamá me dijo que debajo de la cama había un monstruo, entonces desde ahí empezamos nosotros a cogerle temor a las cosas. ¿Va? Continúa.